Por ejemplo, poner en práctica el ejercicio creativo, hacer arte, hacer performance, hacer trabajo de creación, instalar nuevos discursos, en el trabajo mismo experimental. Por lo tanto, aprovechar la improvisación en la creación es una oportunidad. Si uno lo lee, tendría que leerlo como un aspecto positivo que debiera, por supuesto, cada vez fomentarse mucho más. Aprovechar lo azaroso del acto creativo aparece como una oportunidad, ¿no es cierto?, dentro de lo que fue el trabajo de ejercicio, que tuvo mucho de improvisación, que tuvo mucho de azar, pero que también tuvo elementos lúdicos. En el momento, ¿no es cierto?, que el bailarín comienza un juego y que finalmente, a partir de la improvisación, termina diciendo que no todo lo que estaba planificado como cada uno de los pasos y que son los grados de libertad de la creación, porque si fuera una receta y uno tuviera que decir que tiene que funcionar el arte como dentro de una plantilla estructurada, que no tiene ninguna movilidad, se acabaría entonces la libertad de crear. No, está considerado como una oportunidad. Aprovechar la confianza del grupo, ¿no es cierto?, de los equipos de trabajo, generando un espacio para hacer extensivo cada una de las artes. Por lo tanto, y lo último, aprovechar los recursos mínimos existentes en pos de la maximización de la creación y de la expresión. Como amenaza, siempre en un proyecto se lee, ¿no es cierto?, evitar las amenazas, pero tenemos que aprender a leer la amenaza también como una oportunidad. Eso significa todo aquello que no hemos hecho como disciplina interdisciplinariamente, significa que como amenaza aparece como una oportunidad para que ustedes integren las áreas para generar, ¿no es cierto?, un ejercicio de creación nuevo, por lo tanto un acercamiento a las áreas. Elementos que podrían convertirse finalmente en un impedimento para la creación, también se podrían convertir en una posibilidad nueva, también de generación de obras. Por lo tanto, como amenaza, ejemplo, desconfiar de las otras disciplinas en pos de la creación, significa que no hay que desconfiar y hay que trabajar en el trabajo horizontal y no convertirlo eso como un bloqueo, ¿no es cierto?, en el trabajo de creación. No utilizar los recursos mínimos, todo lo contrario, maximizar a partir de la minimización de los recursos, porque no poseemos a lo mejor tantos recursos o no necesitamos tantos recursos. Trabajar por encima de los conductos regulares e institucionales aparece como una amenaza en el sentido, y no estamos hablando de la Universidad de Chile, estamos hablando de cualquier espacio público. Debo entonces seguir ciertos conductos para no tener posteriormente ningún tipo de bloqueo. Viviana, me interesa en esta lógica que hemos ido aplicando, ¿no es cierto?, dándole bajada FODA con respecto a la creación artística. Me gustaría preguntarte cómo tú misma, personalmente, ¿no es cierto?, al trabajo creativo que realizaron de integración disciplinar, realizas un FODA. ¿Cómo tú misma te evalúas? ¿Bajo qué criterios estás mirando el trabajo de creación? El espacio de trabajo que nosotros comenzamos con Andrés y con Pablo Martínez es trabajar el FODA. En este caso yo preparé un FODA en el trabajo realizado entre los tres. Me llamó la atención del FODA, que es el que subimos al PowerPoint, que el tema de la planificación no solamente se ve en la parte de la gestión, sino también dentro de la misma producción. Cuando uno está creando, está investigando, está produciendo, y después para poder ser exhibido y difundido se requiere una planificación. O sea, la planificación no solamente tiene que ver con la economía y las grandes gestiones culturales, sino desde el mismo plano de la creación. Siguiendo el orden del PowerPoint, nos preguntan, ¿cuál es el objeto de análisis? Entonces yo lo definí como un ejercicio performático y que lo llamamos espacio intermedio. El espacio intermedio viene de un libro que he extraído también de la universidad y que es generado por los mismos profesores académicos de esta universidad. Los autores, Andrés Cárdenas, Pablo Martínez y Viviana Corbalán. Lugar a emplazar el ejercicio. ¿Dónde situamos el ejercicio? En el auditorio de la Facultad de Artes de la Encinas. ¿De qué campus? Juan Gómez Milla. ¿De qué universidad? Universidad de Chile. Entonces ahí, con ese fragmento, uno contextualiza
de más grande a menor escala dónde está situado el trabajo. La hora va a realizar el ejercicio de las 2 a las 2:20, pero nosotros tuvimos que llegar antes, a las 10, para poder ver todo el tema del ejercicio in situ. Temática del ejercicio: el cuerpo y el espacio como soporte. Nosotros empleamos el cuerpo de nosotros, el cuerpo del performance, el cuerpo de los estudiantes, de la profesora, del auxiliar, y el cuerpo del espacio para conformar la obra. Texto utilizado como referente: nosotros estudiamos el libro 58 indicios del cuerpo del autor Jean-Luc Nancy, y nos especificamos en una frase que dice: incluso el vacío es una especie muy sutil de cuerpo. Y esa frase fue estipulada en la proyección, en los asientos escritos en papel. Entonces fueron muchas formas. Estaba como el trabajo de la meta-imagen, una imagen dentro de la imagen, donde esta frase era multiplicada a través de la voz, era replicada en un escrito, era replicada en una proyección con luz. Las oportunidades, que es una conveniencia, cómo ver que todo lo que va confluyendo sea una conveniencia con respecto al tiempo y el lugar. Nosotros desarrollamos una propuesta y se logró gracias a una metodología de trabajo y aportes propios. Si no empezamos a analizar cómo podemos trabajar y qué es lo que tenemos, no se puede llegar a hacer un proyecto, y menos en una semana. Entonces en una semana tuvimos que armarnos un horario y estipular trabajos a realizar. Se sugiere una reflexión sobre el límite de la vida. Nosotros estamos emplazando un trabajo con respecto a las fronteras. No había una frontera entre el arte, la vida, la clase, la educación. Todo confluyó dentro del mismo espacio. Entonces dijimos que estaba el límite de la vida, el arte, la educación por medio de la práctica artística en vivo. La improvisación fue una línea conductora para los 3 integrantes. O sea, cada uno tenía un espacio en el cual en ese momento podía decidir. Entonces nosotros establecimos una confianza de grupo para que los 3 pudiésemos crear en pos de la improvisación, teniendo una estructura. Igual cada uno sabía lo que íbamos a hacer, pero en ese momento se generaron otras cosas. Por ejemplo, el sonido era editado en vivo, las acciones y movimientos del cuerpo, en este caso de Andrés, y de los cuerpos fueron pensados, pero otros fueron incluidos en el mismo cotidiano de la clase, y la proyección fue utilizada como imagen y luz que enfocaba a los cuerpos. Entiéndase como cuerpo el de Andrés, el de los estudiantes, profesoras, ayudantes, auxiliares, y el cuerpo del espacio. Se utilizan también los medios tecnológicos de la universidad para innovar en su utilización. Aquí ya no se ocupó el data para presentar un video o mostrar imágenes, sino el data era el soporte de creación, que también se emplazó el foco, no solamente para mostrar una imagen, sino como un foco de iluminación, que también era trayendo el tema de la danza, de los espacios escénicos. Ahí por eso expliqué, por ejemplo, el cambio de orientación de la sala. Ya la sala no era donde estaban las butacas donde se sentaban los estudiantes, sino los estudiantes estaban emplazados hacia el escenario. Ejercicio que puede ser ampliado como una forma de relacionar el arte y la educación. Si nosotros tomásemos este trabajo como un modelo o una matriz, podríamos hacer réplicas, podríamos ir a generar trabajos o invitaciones a otras universidades, se podría generar un lazo de proyección en relación al arte y la educación. El tema de las fortalezas en el trabajo que hicimos con Andrés y Pablo fue potenciar lo interdisciplinario, cada uno con su propia disciplina, la danza, la música, y yo con respecto a la forma y el espacio, pero a su vez cada uno ya traía un tema con el interdisciplinario. Pablo incorporando el video, Andrés incorporando la escenografía, el video también, yo incorporando la escenografía, que es un plano escénico. Entonces, lo interdisciplinario era un potencial. Poseer el espacio de intervención. Nosotros ya teniendo un espacio, podríamos decir que una fortaleza, porque había recursos humanos, había un sistema operativo, había instalaciones y infraestructura. Nosotros no tuvimos que crear el espacio era el auditorio, habían medios tecnológicos que era el computador. Entonces nos hicimos cargo de lo que existe dentro de la universidad. Experiencia con el tema de la autogestión de proyectos. Cada uno ya sabía generar un proyecto, entonces nos fue muy fácil poder decir ya en la metodología, como la planificación. Nosotros con Andrés, los dos somos egresados de la universidad, y eso nos sirvió para conseguir algunas cosas y datos, cartas, el plano de la universidad, del auditorio, el data, cuáles son los nombres de los auxiliares. Entonces un poco el teje-maneje de la universidad, cada uno ya lo sabía. Experiencia de las disciplinas a utilizar.
cada uno ya traía una disciplina y yo no me puse a hablar a través de la pintura, sino trabajé a través del espacio. Cada uno habló desde su disciplina. Innovación en el formato de realizar la clase. Nosotros, al emplear este cambio de espacio, que los estudiantes estaban arriba del escenario, nosotros hicimos una innovación porque ese auditorio se ocupa siempre desde una misma frontis. Eso también es una fortaleza. Nosotros empezamos cambiamos la invitación y antes de armar una teoría, primero hicimos práctica y después de la práctica a la teoría. La ubicación del ejercicio es incluido dentro de una sala de facultad. Eso permite una asistencia cuantificable. Como nosotros sabemos que vamos a hacer una presentación a un curso, nosotros sabemos 80 personas son 1000 cursos y podemos cuantificar. Y eso, para poder generar un proyecto a futuro o de otro índole, nos sirve para poder saber a cuántas personas va a abarcar nuestra propuesta. Amenazas. Debilidades. Carencia de energía o vigor en cualidades o resoluciones de ánimo. ¿Qué podría ser débil en nuestro proyecto? Que como tuvimos una semana para poder preparar, no pudimos generar una mayor proyección de nuestra presentación. Podríamos replicar esto a otras universidades, eso lo podemos hacer, pero dentro de esta instancia de creación de proyecto, faltó tiempo para organizar. La pregunta que hacen en el PowerPoint, nos preguntan dentro de las debilidades, los aspectos financieros. Nosotros tuvimos que pensamos que podríamos comprar materiales, pero en una universidad, como no genera gastos para generar ayudantía, nosotros tuvimos que trabajar con nuestros propios aportes y con los recursos mismos de la Universidad de Chile. Y eso fue más que una debilidad, fue una fortaleza, porque no podría haber sido en un momento una debilidad. Pero ocupamos todos los recursos de la universidad como un recurso creativo y un recurso de innovación. La otra pregunta que nos hacen en el PowerPoint es escala de tiempo, fechas topes y presiones. También en esta pregunta, lo que es una debilidad o una oportunidad, porque nosotros al tener poco tiempo generamos una propuesta de improvisación, una propuesta como ejercicio más que como obra, entonces nos daba la flexibilidad para poder crear un espacio entre los tres. Amenazas. Todo esto es con respecto al PowerPoint que presentó la Cecilia anteriormente. Oponerse a la demanda artística, a utilizar nuevas tecnologías, alianzas de trabajo, pérdida de algún integrante, tener respaldo financiero, que el ejercicio propuesta sea o no sea una prioridad dentro de las artes. Considero que estas preguntas es una oportunidad de creación y de gestión. Tener que a veces que hay alguna, que se caiga algún personaje, algún integrante del grupo, claro, puede ser en desmedro de la propuesta, pero a través de la creación se pueden generar otros recursos para poder generar ese vacío. Por ejemplo, el día de presentación hubo una demora en el video y gracias a eso se comenzó a probar otras imágenes porque resultaban. Entonces, la imagen blanca fue un resultado de una problemática que surgió durante ese día y se puso como una cita. La urgencia en este caso y el problema es una oportunidad para la creación.